Ok, revelación. Déjenme agarrar mi Biblia, permítanme tantito. Cuando hablamos de revelación, hay muchas formas de revelación. Teológicamente hablando, tenemos revelación general, revelación especial y en sí la revelación de la persona de Dios mismo. ¿Okay? Ahora, cuando nos referimos teológicamente hablando de revelación general, estamos hablando de la creación. Podemos ver obviamente Salmos capítulo 8. Todo Salmos capítulo 8 nos habla de revelación general. ¿Qué es revelación general? Revelación general simplemente significa que dentro de la creación de Dios yo puedo conocer que existe Dios. Es decir, yo puedo ver lo complejo de la creación, la complejidad de todo lo que Dios ha hecho y decir, es que esto, todo lo que hay, el mar, las aves, la flora, la fauna, todos los animales, el ser humano, esto no es por simple casualidad, sino que es por un diseño divino. Entonces, dentro de la naturaleza, dentro de la creación, yo no puedo verlo sin admitir la existencia de un ser supremo divino que ha diseñado todas las cosas. Eso se llama revelación general. Por lo tanto, todo mundo, todo ser humano puede voltear a ver la creación y si usan su entendimiento y lógica, no tienen excusa. Deben de ver que existe un ser divino, supremo, que lo ha diseñado todo. La segunda forma de revelación, como les mencioné, revelación especial. Ahora, dentro de la revelación especial, esto significa, teológicamente hablando, que Dios no solamente nos ha dejado su creación para admitir y ver que Él existe, sino que Él nos ha dejado su palabra, un libro especial y específico, el cual por medio de ella podemos nosotros estudiar la bendita palabra y decir, ¿sabes qué? Esto me explica quién es Dios. No solamente de una forma general, sino especial. Por medio de ella yo puedo ver los atributos de Dios. Por medio de ella yo puedo ver su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su inmutabilidad, su eternidad. Yo puedo ver también sus atributos morales. Puedo hablar de su aceidad, su congruencia y todas estas otras cosas que la Biblia nos muestra acerca de la persona de Dios. Esto es revelación especial. Pero aún más, una revelación especial se ha dado para aquellos que hemos sido elegidos, para aquellos que hemos sido llamados a ser salvos, para aquellos que hemos sido preordenados para la salvación. Para nosotros que somos salvos, nuestro entendimiento o la revelación de Dios para con nosotros es todavía más especial. Porque no se nos ha revelado por carne ni sangre, sino por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos esos dos tipos de revelación. Revelación general y revelación especial y extra especial para los suyos. Cuando hablamos de revelación, tenemos que hablar acerca de la Escritura. Vamos a ver Éxodo, capítulo 32, versículo 16. Esto es lo que viene aquí en el librito de Packer. Alguien léalo, por favor. Éxodo 32, 16. Las tablas eran obra de Dios, la escritura era de
Okay. Ahora, ahí está hablando acerca del decálogo, obviamente está hablando de la ley, pero dice que son escrituras divinamente dadas, son escrituras de Dios. Pues la realidad es que toda la Biblia es escrita o su autoría es divina. Por lo tanto, estamos hablando aquí de revelación especial, la revelación por medio de las escrituras divinas. Les voy a leer esto, lo tengo que ir traduciendo porque pues como viene en inglés, entonces si se me van las cabras al cerro un momento, disculpen, pero ahí vamos, ténganme paciencia. Dice, la cristiandad es adoración verdadera y servicio al verdadero Dios. Dios, el creador y redentor de la humanidad. La cristiandad es una religión que descansa sobre la revelación. Otra vez, la religión o la cristiandad descansa sobre el hecho de la revelación. En otras palabras, si Dios no se hubiera revelado, de forma general y de forma especial, no habría cristiandad, no existiría, porque no se nos hubiera revelado la existencia de un Dios supremo y divino. Entonces la cristiandad descansa sobre la revelación de la persona de Dios. Si Él no se hubiera revelado, no hubiese cristiandad. Dice, nadie sabría la verdad de Dios. Nadie podría tener una relación personal con Él si Dios no se hubiera revelado a sí mismo. Pero Dios sí se ha revelado en 66 libros, 39 libros previo a su encarnación y 27 libros posterior a su encarnación. Juntos, el Antiguo y el Nuevo Testamento son la interpretación y la expresión de la persona de Dios y su santidad. Desde un punto de vista, dice, las escrituras son el testimonio fiel de Dios para aquellos a quien Él ama. Desde otro punto de vista, Él muestra su soberanía y su composición. Son el testimonio de Dios en sus enseñanzas para con la humanidad. La iglesia, el cuerpo de Cristo, llama a eso la palabra de Dios por su autoría y por su contenido divino. La seguridad de las Escrituras viene de Dios y consisten enteramente en la sabiduría y la verdad que viene por Cristo Jesús y por medio de sus apóstoles, quienes enseñaron acerca de su nombre. Jesús, Dios encarnado, vio el Antiguo Testamento como las instrucciones de su Padre. Y es cierto, y hay un montón de versículos aquí. Nuestro Señor Jesucristo aceptaba y comprendía y obedecía los escritos de los primeros 39 libros como inspirados por su Padre. Y Él vivía de acuerdo a esos 39 libros.
Eso lo sabemos porque entendemos en el Nuevo Testamento se nos dice que nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley, porque Él nació estando bajo la ley. Entonces Él aseguraba que Cristo mismo aseguraba que los 39 libros del Antiguo Testamento eran inspiración de su Padre, y Él tenía que estar bajo la autoridad de ella, porque Él había nacido bajo ley. Nosotros que estamos en la dispensación de la gracia o de la iglesia, entendemos que ya no es necesario guardar la ley es perfecta, y ciertamente entendemos que yo no puedo cumplir la ley, pero la ley me lleva a la gracia. Entendiendo que yo no puedo cumplir la ley del Antiguo Testamento como Cristo la cumplió en su perfección, la ley me lleva a la gracia. La ley me lleva a la persona de Cristo Jesús, porque yo la ley no la puedo cumplir. Solo Cristo Jesús fue quien cumplió la ley. Demostrando entonces nuestro Señor Jesucristo que Él consideraba y sabía que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios y palabra de Dios vivo. Alguien lea por favor Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. ¿Quién lo tiene? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene por Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo está diciendo que la palabra de Dios viene por Dios. Ahora, ese versículo a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque habla de pan, ¿no? Y Cristo mismo dice: yo soy el pan de vida. Y lo he dicho muchas veces aquí en la iglesia. Se me hace muy cómico cuando hemos ido a visitar a otras iglesias, y de hecho incluso muchos de nosotros lo hemos dicho en el pasado, aquí en nuestra propia iglesia local. Cuando se paran los hermanos para dar testimonio y acción de gracias, ¿no? El típico: ay, pues yo le doy gracias a Dios, se para un hermano, yo le doy gracias a Dios por el pan de cada día. Cuando dice la palabra de Dios, el pan de cada día, dánoslo hoy, se está refiriendo a la palabra de Dios, no a la comida física. Entonces cuando las personas llegan y se paran y dicen: yo le doy gracias a Dios por el pan de cada día, luego yo digo: ¿a poco lees tu Biblia diariamente? ¿En serio? ¿La lees todos los días? No, pues no, yo me refería pues al taco, ¿no? No se refiere a la comida. Entonces cuando alguien dice: ay, gracias a Dios por el pan de cada día, no se está refiriendo al alimento físico, se está refiriendo al alimento espiritual. Y si tú dices gracias a Dios por el pan de cada día, eso implica que tú la estás leyendo todos los días. Si no la lees todos los días, entonces no andes agradeciendo por algo que tú no consumes. Así de fácil, en serio. No le des gracias a Dios por algo que tú no consumes. Él es el pan de vida. Él es el pan diario. Si tú consumes de Él diariamente, sinceramente tú puedes decir gracias a Dios por el pan de cada día. Pero Cristo estaba hablando de su palabra escrita. Palabra dada por Dios. Mateo 4:7, ¿quién lo tiene? Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Nuestro Señor Jesucristo está admitiendo que la escritura es palabra de Dios. 4:10, ¿qué dice Mateo 4:10? Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Sigue hablando de las escrituras. Vamos a ver Mateo 5, 19 y 20, ¿qué dice? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la
Gracias, hermano. Entonces está diciendo, la palabra de Dios debe de ser obedecida, debe de ser cumplida porque es escritura divina, es dado por Dios. Ahora, obviamente nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de los 39 libros que se habían escrito previo a su nacimiento, bajo ley y bajo otras dispensaciones anteriores a esa. Ahora, en el Nuevo Testamento, los 27 libros posteriores, ya no estamos bajo ley. Bueno, los primeros 4 sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todavía estaban bajo ley. Hechos, Romanos y hasta Apocalipsis ya es otra dispensación. Entonces, los evangelios siguen estando bajo ley. Después de Hechos y Romanos ya no hay ley, ya es la dispensación de la gracia. Aún así tenemos que entender otra vez que la ley es perfecta y la ley me lleva a conocer la gracia de Dios, comprendiendo que es imposible para mí guardar la ley. Ok, entonces continuamos con esto. Dice que nuestro Señor Jesús, bueno, un último versículo, Juan 10:35. Juan 10:35. ¿Qué dice Juan 10:35? Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada, es palabra de Dios. No hay duda. Bien, dice aquí en el libro de Packer que el único que cumplió todo eso en perfección, y nosotros lo sabemos, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 17 al 18, ¿quién lo tiene? Mateo 5, 17 al 18. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No, 17, 5, Mateo 5. ¿No penséis que he venido para abrogar Ajá. la ley? ¿Tampoco? Sí, ese sí es. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ok. Entonces está diciendo que la ley prevalece no para ser cumplida porque nadie la puede cumplir, sino para demostrarnos que yo no la puedo cumplir y que yo vaya en busca de la gracia salvadora. El problema es de que muchas religiones, la gran mayoría de las religiones del mundo, se quedan con la ley y siguen tratando de cumplir la ley. No entienden que la ley me lleva a la gracia. Y por lo tanto ellos nunca llegan a pedir la gracia. Se quedan nada más con la ley, tratando de cumplirlo. No entienden que la ley te lleva a la gracia. ¿Okay? Entonces, otra vez, la ley ya no... Bueno, nunca ha funcionado la ley, aunque la ley es perfecta. Y Dios tuvo que dar, porque entiendan, cuando estamos hablando de dispensaciones, de hecho tuve esta conversación con un hermano esta semana pasada, una conversación bastante amplia. Muchos que somos dispensacionalistas llaman a esta dispensación la dispensación de la gracia. Técnicamente eso es incorrecto, porque la gracia siempre ha sido. ¿Sí? Estamos, para ser específicos, en la dispensación de la iglesia, porque la iglesia es específica a esta era, pero la gracia siempre ha sido. En la dispensación de la conciencia ya había gracia. En la dispensación del gobierno humano ya había gracia. En la dispensación de la ley ya había gracia. En la dispensación de la promesa ya había gracia. Entonces no estamos en un periodo exclusivo para la gracia, porque la gracia siempre ha sido. La cosa es, la ley me demuestra que yo no puedo cumplirla.
Y ese hecho me lleva al conocimiento de la gracia. Okay. Pero bien, si hay preguntas de esto, luego lo platicamos. Vamos a continuar. Vamos a ver un último. Juan capítulo 5, versículo 46. Juan 5, 46. ¿Quién lo tiene? Dice, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, ¿sabes qué? Va a venir uno, va a venir aquel, va a venir el Mesías, va a venir el Redentor, no solamente el Creador, el Redentor del mundo, quien en él se cumple toda la ley. Cristo cumplió la ley, el único que lo ha hecho. Continuamos. Pablo describe el Antiguo Testamento como completamente inspirado por Dios. Todo el Antiguo Testamento inspirado por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué? Bueno, el 17, hermano, léalo también de una vez. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, muy bien. Según Timoteo, entonces toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, los 66, no nada más los 39 del Antiguo Testamento, sino también los 27 del Nuevo Testamento. Dice inspirados, y no voy a tomar ahí tiempo para hablar de eso, pero cuando hablamos de aire, de inspiración, de viento, de aliento, y cualquiera de esos términos, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, porque de hecho eso se llama, recuerden, ¿cómo se llama eso? La doctrina del Espíritu Santo se llama, muy bien, neumatología, es decir, inflado, viento, aliento, llenado, inspirado. De ahí tenemos nuestra palabra neumático, se infla el neumático. También de ahí tenemos la palabra neumonía, falto de aire, hay un problema de aire. Entonces, cuando nos referimos a viento, aliento, aire, inspiración, entonces a eso se habla cerca del trabajo del Espíritu Santo, y está diciendo que toda la Escritura es obra del Espíritu Santo. Dice aquí el libro, igual que el cosmos, es decir, el universo. El cosmos también es por inspiración, que eso me llama, es precioso, me llama tanto la atención del trabajo de los tres, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo dentro de la obra de la creación. Y cuando hablamos de la obra de la creación o del cosmos, también hay participación, como lo mencioné, de los tres, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y podemos ver claramente que no solamente la Biblia o la Escritura es inspirada o creación o por autoría del Espíritu Santo, sino que el cosmos, todo el universo, es hecho por la inspiración del Espíritu Santo. Esto es, hermanos, yo me emociono, la verdad, porque cuando pensamos en inspiración, por lo general nada más pensamos en la palabra de Dios, ¿no? O en ser llenos del Espíritu Santo nosotros. Pero hablar de la inspiración de Dios para la creación, eso no se habla mucho. Y eso es así de poderoso es nuestro Señor. Él respiró, Él empolló, Él incubó y se hizo. Vamos a verlo. Génesis capítulo 1. Ay, ya me perdí. Capítulo 1, versículo 2. Génesis 1:2. ¿Qué dice Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
Ok. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí la palabra mover significa empollar, así como una gallina empolla a sus huevos hasta que estos salen de la cascarita y respiran y empiezan a vivir. ¿Sí? O viven los pajaritos, los polluelos. ¿Sí? Otra forma de explicar que el Espíritu se movía implica que el Espíritu Santo incubó al planeta. Imagínense el planeta como un huevo gigante. Eso es, a eso se refiere. El planeta Tierra es un huevo. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. O podríamos decir, incubó. Ahora, cuando nosotros pensamos en un niño que es 7 mesino, 8 mesino, acaba de nacer el bebé y no puede respirar, y el niño tiene un montón de problemas, ¿qué es lo que hacen los doctores, las enfermeras? Lo ponen en una incubadora y lo incuban a ese niño en esa cajita de acrílico para que el niño pueda vivir y respirar. Eso es parte de neumatología, la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, no solamente para con su palabra escrita, sino para con la creación del cosmos. Muy bien. Y la palabra de Dios fue escrita para los cristianos. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Para nosotros se escribieron. Toda la palabra de Dios fue inspirada para nosotros. Toda la Biblia es para nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es para nosotros. Pero ahí tenemos que hacer también una distinción. Aunque toda la Biblia es escrita para nosotros, no toda está escrita a nosotros. En otras palabras, no toda la Biblia tiene a la iglesia en mente. No toda la Biblia es dirigida al cristiano del Nuevo Testamento o de la edad de la dispensación de la iglesia. Entonces, sí, ciertamente toda es para nosotros, de Génesis a Apocalipsis, pero no toda es a nosotros. A menos de que no seas dispensacionalista, entonces, bueno, ese es otro caso. Si nada más eres pactista y no eres dispensacionalista, entonces, bueno, tú crees entonces que toda la Biblia es a ti, pero así no es. Muy bien. Ahora, en cuestión a la revelación, de eso estamos hablando, en cuestión a la revelación, ya hablamos que todo el Antiguo Testamento, claramente hasta Cristo mismo dijo que era inspirado por Dios y que es palabra de Dios. Pero también el Nuevo Testamento es inspirado por Dios y es palabra de Dios. De hecho, ¿a dónde está? Pedro afirma que el Nuevo Testamento también lo es. Primero de Pedro 1, 10 al 12. Primero de Pedro 1, 10 al 12. Sí, hermano, por favor. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, a las glorias que vendrán tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok, entonces lo que está diciendo Pedro es que los profetas y los escritores del Antiguo Testamento habían predicado y enseñado acerca de esta nueva dispensación de la cual Pedro está hablando. Dice, ahora esto es lo que ellos anhelaban ver y ahora ya hemos llegado.
está diciendo, ya estamos en esta nueva dispensación de la cual se había indagado en otros tiempos, aunque era un misterio, pero ahora lo estamos viviendo. Está diciendo que estamos en un tiempo también prescrito por Dios. Segunda de Pedro 1:21, ¿qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está diciendo que los escritores, tanto los del Antiguo Testamento como los Nuevos Testamentos, también habían sido inspirados por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la escritura de la autoría del Espíritu. Bueno, hermanos, ya se nos ha acabado el tiempo y casi terminamos este capítulo, pero no llegamos. Entonces, hermanos, hay una diferencia entre revelación general y revelación especial. Le damos muchas gracias a nuestro Señor Dios, obviamente, por su inspiración e incubación del cosmos, por medio del cual nosotros podemos entender que existe ese ser supremo Dios. Pero aún más le damos gracias a Dios porque a nosotros su creación nos ha dejado su revelación especial, su revelación escrita, su revelación para poder comprender de forma precisa quién es aquel creador, redentor de la humanidad. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por su creación. Gracias porque usted nos ha creado. Obviamente no existiríamos si usted no hubiese incubado el cosmos. Pero Señor, le damos gracias porque nosotros, su creación, a nosotros se nos ha permitido conocerle a usted, no solamente por las cosas que podemos ver en la naturaleza, sino que de forma especial podemos, por medio de la incubación, la respiración, la inspiración de su Espíritu Santo, podemos tener y comprender quién es usted por medio de estas escrituras, los 66 libros preciosos del Antiguo y del Nuevo Testamento, por lo cual podemos entender un poco más, Señor, acerca de quién es usted. Gracias, Señor, por ser Dios, por ser soberano, por haber enviado a su Hijo Jesucristo para traernos la salvación, por traernos, Señor, su gracia. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.